tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Crónica Paranormal. Yo soy Marco Bustamante y hoy vamos a hablar de Orfelio Ulises Herrera, un hombre nacido a finales del siglo XIX en la localidad de Bolívar. Un hombre cuyo destino estuvo marcado por lo extraordinario, que salió de Bolívar y, según contaba el profesor Guillermo Alfredo Herrera, se fue al Himalaya y allí los monjes le indicaron que tenía que venir a la República Argentina a buscar el bastón de mando del Cerro Uritorco. El misterio del bastón de mando del Cerro Uritorco. En el corazón de Capilla del Monte, en las inmediaciones del Cerro Uritorco, se oculta una de las historias más intrigantes de la República Argentina, la del bastón de mando. Un objeto de basalto negro pulido, cuya existencia ha estado envuelta en un halo de misterio, esoterismo y teorías que van desde lo arqueológico hasta lo sobrenatural. Es una piedra, digamos, es una piedra, digo yo, porque está hecho de piedra. La forma, le llaman bastón, aunque en realidad es un cilindro usado que tiene 1,10 m de largo, uno de los extremos romo, o sea, más redondeado, y el otro ligeramente más aguzado, sin terminar en punta, sin terminar en punta. Y tendrá un diámetro más o menos de unos 15 centímetros. El material del cual está hecho es material meteórico. ¿Por qué es material meteórico? Porque no es poroso, no tiene ningún poro. Y es de un material que se le llama viridiana, ¿cierto? Muy negro, totalmente negro. Y aparentemente habría, según los propietarios, eran los indios comechingones, ¿cierto? Los indios comechingones, no sé si sabrán los escuchas, digamos, que eran unos indios bastante particulares que había acá en América del Sur. ¿Por qué particulares? Porque tenían barba, por ejemplo. Tenían barba, eran blancos. Y lo más extraño de todo es que ante el avance de los españoles y o de los curas que venían con los españoles, se suicidaron en masa, tirándose desde el Cerro Champaquí, que es el cerro más alto de la provincia de Córdoba. Se tiraron todos en masa desde arriba y se suicidaron. Como decía acá Marcelo, justamente, estábamos recién comentando ese hecho, quién sabe si no quisieron guardar algún misterio. Guardar, o sea, no contar algún misterio, que se lo iban a... precisamente en esa época los inquisidores sabían bien cómo sacar secretos, ¿no es cierto? Fue un artefacto de poder de la cultura comechingona o un legado de civilizaciones desconocidas. ¿Qué conexión tiene con los fenómenos inexplicables que rodean al Cerro Uritorco? ¿Quién hizo el bastón entonces y por qué? Claro, el bastón, dice la mitología, eso no lo dice Guillermo Herrera, eso lo dice la mitología y yo lo explicito. Esto es como hablar de Jason y del vellocinio de oro. Los autores, los historiadores que nombran eso, lo nombran porque así se los están dando. Wotan, el dios de dioses, de los hiperbóreos, es decir, de hace 12.000, de hace 14.000 años, de la vieja Europa, no de esta otra Europa que ustedes conocen, de hace 2.000 o 3.000 años atrás. Wotan, el dios de dioses, tenía peregrinaciones, tenía bilocaciones, es decir, era un hombre que tenía el don de la ubicuidad, era un dios que tenía el don de la ubicuidad. Y venía al continente armoricano, al continente blanco, y acá en el continente blanco tomaba el nombre de Voltán, eso. Pero Wotan hace entonces
entonces el bastón? El bastón dicen que por encargo él lo hace al bastón y se lo entrega a los comechingones. ¿Para qué se lo entrega? Para el regeneramiento de la especie humana. Porque el triángulo menor de fuerzas era el triángulo de donde iban a salir las fuerzas para el regeneramiento de la especie humana. ¿Se da cuenta? El primer custodio, Orfelio Ulises Herrera. La historia documentada del bastón de mando comienza con Orfelio Ulises Herrera, un hombre nacido en Bolívar el 27 de marzo de 1890. De ascendencia indígena, su historia da un giro enigmático en 1916, cuando a los 26 años siente un llamado inexplicable. Según el periodista Jorge Camarasa, en su libro Historias ocultas de Córdoba, Herrera viajó a Shambhala, un místico enclave del Tíbet, donde permaneció hasta los 34 años estudiando hermetismo y ciencias ocultas. Pero hay un problema. Shambhala no existe. Es un lugar de la tradición budista y esotérica, un reino oculto a los ojos del mundo. ¿Cómo pudo Herrera haber viajado allí? ¿O acaso fue iniciado en un conocimiento secreto por una hermandad desconocida? A su regreso inició un largo camino por México y Chile, visitando escuelas de conocimiento hermético. Finalmente, en 1930 o en 1931 llegó a la provincia de Córdoba, con un mandato de sus maestros: hallar el toqui lítico, el simiwinki, el bastón de mando. ¿Y cómo apareció ahora en superficie? Lo encontró un indígena, porque en realidad era de etnia indígena, que se llamaba Orfelio Ulises Herrera. ¿Quién era Orfelio? Era de etnia indígena. Entre sus hermanos era el único que se dedicaba a los temas esotéricos. Estuvo en el Tíbet. Del Tíbet se fue a México. No sé, sé que estuvo en el Tíbet bastante tiempo. Y él dice que allá le indicaron dónde estaba el bastón acá. Pero el bastón estaba al costadito del Cerro Uritorco. Ahí precisamente, profesor, fue donde lo encontraron. En ese lugar, en esa sierra. No, lo encontraron un poco más arriba, en el Uritorco, al bastón. Claro, y el que lo encuentra ahí, en el Uritorco, al bastón. Es decir, lo encuentran para el lado de la cumbre, no para el lado, digamos así, de lo que es el Cerro Pajarito ahora o de lo que es Cruz del Eje, vamos a decir así, o lo que es Charbonnier, sino lo encuentran para el otro lado, porque es un cerro muy grande, el Cerro Uritorco. Debe ser un cerro que tiene, de donde empieza a donde termina, aproximadamente 15, 16 kilómetros de extensión. Entonces, lo encuentran de aquel lado, lo encuentran cerca de la cumbre, y el que lo encuentra es Orfelio Ulises, porque Orfelio Ulises ha estudiado en el Asia durante 8 años, ha estudiado todo esto, ha estudiado toda esta hermética metafísica. Entonces no lo encuentra por casualidad. No, no lo encuentra, él sabe que está en algún sitio y es guiado a ese sitio, Orfelio Ulises. ¿Guiado? Es guiado, dicen que es guiado incluso por mensajes telepáticos de los tibetanos que están en los templos, en el Tíbet, que hablan con él y le dicen acá, allá, busca aquí, busca allá. El descubrimiento en el Cerro Uritorco. En algún momento de 1934, mientras exploraba las inmediaciones
del Uritorco, Herrera encontró varios objetos. En realidad, y esto es un detalle que pocos saben, había 3 objetos ahí enterrados. No solamente estaba el bastón, el pollo y la conana. Él viene hasta México, baja por la zona cordillerana y a la altura de Córdoba se va al Uritorco y ahí se pone a caminar por lo que es la Toma, que vendría a ser un arroyo seco. Es un arroyo seco, pedregoso. Y en un determinado lugar que él tenía indicado se pone a cavar con las manos, a sacar piedras con las manos, hasta que de repente agarra el bastón y saca el bastón. Más adelante saca el pollo. El pollo no se sabe dónde está, se perdió enseguida. Ni Herrera sabía dónde estaba el pollo. El pollo es una especie de trono, un tronito de esos que se ponen contra una pared. Ese se perdió casi enseguida. La conana no, la conana está. La conana es un mortero y hasta con la mano de piedra para el mortero. Peculiaridades de la conana, que a mí me ha llamado siempre la atención: si uno mete la mano adentro se le hiela. Si uno mete la mano dentro del hueco de la conana, así, hace un frío terrible. Porque él lo sacó y fue el portador del bastón hasta el año 1930, más o menos, una cosa así. Lo que había encontrado era el bastón de mando, oculto durante siglos. Herrera llevó su hallazgo a su casa en Villa Bustos, cerca de Cosquín, donde fundó la primera escuela primordial de las Antípodas, un centro donde enseñaba metafísica y daba clases particulares de matemáticas y cosmografía. Su descubrimiento fue el catalizador de una serie de teorías que relacionaban a los comechingones con civilizaciones avanzadas fuera del tiempo y el espacio, como los hiperbóreos o incluso con seres extraterrestres. Guillermo Herrera y la difusión del secreto. En 1948, Orfelio Ulises Herrera entregó el bastón de mando a Guillermo Alfredo Herrera, con la orden de mantenerlo en secreto durante 30 años. Y al morir él, el bastón pasa a sus manos. Se transforma usted en custodio. Antes, mucho antes, porque él muere en el año 51 y es enterrado en el cementerio San Jerónimo de Córdoba. Él incluso llega a ser comisario general del departamento Punilla, porque le dan cargos para que pueda vivir, porque con eso que él era maestro de una escuela hermética metafísica, no le daba para vivir, pese a que él también tenía una escuela primaria y todo eso. 3 años después, el 1 de agosto de 1951, Herrera murió en circunstancias sospechosas. Oficialmente se dijo que había contraído tétanos por una herida en el dedo, pero el avance de la enfermedad fue inusualmente rápido. En menos de 24 horas su cuerpo estaba completamente rígido. ¿Podría haber sido envenenado o murió por una maldición asociada al bastón de mando? En 1978 la existencia del bastón de mando dejó de ser un secreto y pasó de ser una reliquia arqueológica a un objeto de poder metafísico. En 1983, Herrera publicó un artículo en la revista Cuarta Dimensión titulado El bastón de mando, la piedra de la sabiduría. Usted lo custodia en este lugar prácticamente. Claro, yo primero lo tuve en Córdoba, el bastón, cuando yo vivía allá. ¿Nos lo puede usted mostrar? Sí, yo se los muestro a ustedes con todo gusto. Está aquí dentro de este cofre, que no tiene nada que ver con él, pero lo tenemos acá. En este cofre
Y aquí lo tiene. Ahí está. Este es el famoso Simiwinki, que en lengua cósmica significa la piedra que habla, el bastón que habla. Mucha gente me preguntaba, ¿cómo te llaman los maestros? No sé, les decía yo. No sé mentiras, yo sabía cómo me llamaba. Era Inti Chakmani, que quiere decir el hombre que tiene la fuerza del sol. Pero no por mí, sino por poseer el bastón. El mito creció aún más cuando Terrera conoció al enigmático doctor Ángel Cristo Acoglanis y participó en las ceremonias de los terrones vinculadas a la tradición esotérica del Cerro Uritorco. Sí, él dice que lo eligieron, por eso él se llamaba a sí mismo el Ike Simiwinki. Simiwinki es el bastón de mando, ¿no es cierto? Es el bastón de mando. Ike es el portador de, y por eso él se llamaba a sí mismo el Ike Simiwinki. Poco tiempo después apareció en su casa un personaje muy singular, que era el profesor Saruma. Cuidado que hay gente que anda diciendo de que Saruma era el mismo profesor Acoglanis, nada que ver. Acoglanis era un tipo grande, pelado, nada que ver, que lo mataron. Y Saruma era bajito, con barbita en punta, hablaba con un tono de extranjero, porque conocía castellano porque él decía que había vivido en España varios años. Y tocó el timbre en lo de Terrera un día porque quería conocer el bastón de mando. Y Terrera no tuvo ningún problema, vio que era un hombre sincero, lo emanaba directamente y se lo mostró. Después fue Terrera que él había escrito algunos libros y después se confundió. Confundió Saruma conmigo, porque yo lo visité, ¿no? Y creía que era el doble de Ángel, algo parecido, ¿no? Ah, porque en un libro... Sí, me hablan de mí. Acoglanis no es Saruma. O sea que se habla que usted es Saruma. Vas a saber, es un misterio todo. Y después con él fue al Uritorco, al Cerro Uritorco. En el Cerro Uritorco usted sabe que hay luces, digamos, no ovnis, luces, que bajan y penetran el Cerro Uritorco y salen de vuelta, luces, insisto. Son presencias angélicas posiblemente, o de ese tipo. Porque lo del Cerro El Pajarito, que mucha gente lo conoce, eso sí fue un ovni que dejó quemado ahí el lugar, pero lo que se ve siempre no, son luces nada más. Y este profesor Saruma, cantándole determinados mantras, que eran muy lindos, tenía una melodía muy linda, él los cantaba a capela, detuvo a uno de ellos y lo llamó Gran Sacerdote Huitaicón. Lo llamó y se acercó a la luz. Y lo llamó Terrera, dijo, venga profesor, que le quiero presentar a un amigo. Y yo no lo puedo acusar de cobarde a Terrera porque en una ocasión muy similar yo hice exactamente lo mismo. Me metí en el auto. Yo no sé por qué el estar adentro del auto a uno le da una sensación de pequeña protección, ¿cierto? Y no quiso ir. Y él le cantaba una especie de... Yo digo mantra, en realidad mantra no, porque tendría que ser repetitivo. Era una melodía muy linda, muy linda. Terrera después esta melodía la grabó en su casa con un grabador. Y le cito para citarle detalles misteriosos, digamos, cuando me pasa la grabación, estaba en su casa, Saruma estaba en su casa y no había nadie. Termina, usted sabe que toda melodía siempre empieza en una nota que se llama la tónica y termina en la misma nota, ¿cierto? Si empiezan do, terminan do. Y esta melodía, digamos, empezaba en do, era muy linda, muy agradable, yo la tengo grabada en mi casa. Y cuando termina, la última nota que canta es de vuelta el do y atrás se siente como un órgano que toca el tono correspondiente menor. Esto lo digo para la gente que sabe un poco de música.
El tono correspondiente menor al do mayor es el la menor. O sea, es un tono y medio para atrás, digamos, para la izquierda, más grave. Tanto que se lo hice notar a Terrera, y Terrera me dice, sí, yo nunca supe de dónde salió ese acorde. Terrera vino después y Ángel se mataba de risa porque Terrera usaba las registraciones de Ángel, ¿no? Y llevaba a la gente a pagamento, ¿no? Y él se mataba de risa, Ángel, de esto, ¿me entendés? Y te lo puedo asegurar que es así. No, porque él después aparece con el tema del bastón de mando. No tiene nada que ver eso. El bastón de mando no tenía más poder porque partido en dos partes, Okay. ¿no? Yo lo he tenido en mano, no tenía la fuerza que podía tener cuando era entero, ¿no? Guillermo Terrera murió en 1998, convencido de que en el interior del Cerro Uritorco existía una ciudad en otra dimensión, donde se guardaba nada más y nada menos que el Santo Grial. Hay una tradición que afirma que este bastón será una especie de símbolo o de medio para un cambio de curso, de rumbo en la humanidad. Claro, eso es lo que se dice y lo que se ha dicho siempre, que es algo que va a servir para una obra de regeneramiento humano. Es decir, que desde el triángulo ese de Calaguala, Cerro Colorado y la Cerrezuela se va a iniciar una obra de expansión, una obra de mejoramiento del hombre, una obra de espiritualización. Perón se lo pidió para tenerlo en la Casa Rosada. ¿Hay pruebas de eso? Bueno, pruebas. El único testimonio es el de Terrera. Terrera me lo contaba. Ajá. Terrera me lo contaba directamente a mí. Pero ¿cómo tomaba contacto con el tema? Pero ¿cómo? Se ve que lo conocía, se ve que seguramente lo conocía al tema, porque ahora después le voy a contar otro, que también lo pidió. Perón lo conocía, lo pidió, él consultó con... En esa época vivían los 12 sabios de la Argentina, vivían. Ya le dije, yo conocí uno solo de los 12, el último. Y consultó con los 12 sabios, y a pesar, él me dijo, de ser 5 o 6 de ellos, muy peronistas, pero de la primera hora, la respuesta fue que no se lo diera. Y lo conservó Terrera. Ya en la época mía, después del año 85, estaba el gobierno del doctor Carlos Saúl Menem, y nuevamente le pidió el bastón, le dijo que lo iba a tener ahí en en el living principal frente al balcón, en un lugar especial, qué sé yo, y ya ahí lo tuvimos que decidir entre Terrera y el que les habla. Mi opinión fue de que no se lo diera. Y él dijo, bueno, está bien, no se lo vamos a dar. Y él le respondió que no. ¿Y para qué quiere un presidente el bastón de mando? Buena pregunta. Y cree que le va a dar más poder de mando, seguramente. Pero fíjese que se llama el bastón de mando. ¿Por qué? ¿Por qué de mando? ¿Le confiere algún poder? Se dice que sí. Se dice que sí. ¿Y usted que lo ha tenido en la mano, tiene algún poder el bastón de mando? El poder de mando, ya le digo, primero se calienta. Segundo, si usted lo toma en determinada posición, que tiene que ser, acá está mala, tiene que ser vertical, tiene que estar vertical con la punta roma hacia abajo y la aguzada para arriba, como una antena. Y usted lo toma. Nosotros nos poníamos en posición de loto con mi mujer y rezábamos, orábamos. Y le puedo asegurar que usted siente la conexión con la divinidad. Es una de las utilidades del bastón de mando. Las demás yo no las conozco mucho. Sé que acumula conocimientos. Ahora, ¿cómo los acumula? Tiene energía. Una vez vino un profesor alemán, me acuerdo, con una máquina para medirle la energía y le rompió el dial. O sea, tenía más energía que la que podía medir esa máquina. Energía en Armstrongs, por supuesto, ¿no es cierto? Energía de radiación. El bastón de mando, en tanto, desapareció. Algunos aseguran que se encuentra en manos de la familia Terrera. Y él lo tenía en su casa. Terrera muere en el año 1998.
Ahí hay un episodio que lo quiero contar porque lo he visto escrito en un montón de lugares y siempre lo cuentan diferente. Cuando Terrera muere, en el living de su casa, lo velan en el living de su casa, y a los pies ponen una pequeña pirámide de madera, creo que recién lo dije, que yo la hice construir para poder poner el bastón en forma vertical. Y a los pies del cajón estaba esa pirámide de madera con el bastón de mando. Hacia el mediodía yo me tuve que ir, porque tenía trabajo que hacer, y la dejé a mi mujer. Le dije, guarda, le digo, porque veo que toda la familia Terrera está en la cocina. Y acá alrededor del féretro de Terrera únicamente está un grupo de gente que yo los denominaba el grupo negro, digamos. No voy a decir los nombres, digamos, porque no quiero hablar mal de nadie. Pero evidentemente era gente que a mí personalmente no me parecía correcta o honesta. Tal cual, apenas van a cerrar el cajón de Terrera para ya llevárselo, uno de ellos, y puedo decir el nombre con nombre y apellido, y me hago responsable de ello, el señor Rubén Lazo, Lazo con Z, Lazo, agarra el bastón y se lo quiere llevar. Y ahí mi mujer, que estaba presente, con instrucciones mías, se lo arrebata y dice, no te lo podés llevar. No hubo ninguna lucha ni ninguna escena demasiado violenta, únicamente eso de un arrebato de mi mujer del bastón, y mi mujer lo llamó a los gritos al hijo mayor de Terrera que estaba en la cocina, Guillermo. Vino la mujer, no se acercó él, sino que vino la mujer de Guillermo, y se le dijo, dáselo a Guillermo porque le corresponde tenerlo a los hijos. Ahí terminó, desde ese día el bastón lo tiene Guillermo Terrera. Pero, ¿qué significado tiene realmente el bastón de mando? ¿Era una herramienta sagrada de los antiguos pueblos indígenas? ¿Un dispositivo de poder desconocido? ¿O simplemente un objeto envuelto en leyenda? Lo cierto es que, como el Cerro Uritorco mismo, sigue siendo un imán para lo inexplicable. Nadie sabe actualmente dónde está el bastón de mando del Cerro Uritorco. Tiene un valor arqueológico y cultural. Debería estar exhibido en un museo. Se supone que lo tiene todavía la familia Terrera. Lo cierto es que el bastón de mando está partido en 3 partes y dicen los que saben que ya no podría cumplir su misión. Soy Marco Bustamante, esto fue Crónica Paranormal. Les deseo a ustedes una muy buena noche. Crónica Televisión, sábados. La revelación ha llegado. Lo que me pasó fue algo tan extraordinario. Nueva evidencia ovni, nunca antes vista. ¡Wow! Impresionante. Testimonios inéditos que desafían todo lo conocido. Ahí fue donde ingreso a la nave. Imágenes jamás reveladas. Gilda, si estás acá con